Buenos días, 26º domingo del tiempo ordinario. Primera lectura de la profecía de Amós, capítulo 6, versos 1 y luego versos 4 al 7. Los gobernantes de Israel y Judá, confiados en sí mismos y amantes del lujo, serán castigados con el destierro. Utilizan muebles muy trabajados y comen alimentos exquisitos. Sus terneras se alimentan solo de leche y por eso su carne es tierna. Durante la comida se añadía el recreo de la música. Entonces tenemos indolencia, lujo e insensibilidad combinados. Esto nos recuerda la situación más escandalosa de la sociedad de consumo. El lujo, el dinero y el poder es solo de unos pocos. Por eso, como decimos, los ricos cada día son más ricos y los pobres cada día son más pobres. El pueblo elegido tiene que vivir según los criterios de Dios, que pide justicia para todos. La destrucción llegará por medio de Asiria, porque la injusticia siempre trae destrucción. Es necesario salir de una conciencia adormecida. Nunca hay que olvidar ni despreciar la suerte de los que sufren. Amén. Hermanos, y la segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 11 al 16. Timoteo está dedicado al servicio de Dios, quizás es lo que significa la expresión hombre de Dios. Parece que se alude a su bautismo y a una profesión de fe que se hizo con tal motivo. Se alude al testimonio de Cristo ante Pilato sobre su mesianismo y su misión de revelar la verdad, a menos que se esté refiriendo a la muerte de Jesucristo bajo el gobierno de Poncio Pilato. La parucía tendrá lugar en el momento oportuno. Esta carta es una llamada a la lucha por la fe. Y esto no es fácil porque el Evangelio no se impone, sino que el Evangelio toca la puerta del corazón. Y al tocar la puerta del corazón es posible que allí en el corazón, detrás de la puerta, estén los ladrones. Los ladrones que se robaron el corazón del hombre, como el dinero, como la idolatría, el placer por el placer, el hedonismo, etc. Es necesario perseverar. Es necesario seguir insistiendo. Este mundo debe consumirse en amor, justicia y solidaridad hasta que llegue la parucía. Quien crea en Jesucristo no puede estar ocioso ni estar ocupado solamente de sí mismo. Amén. Hermanos, continuamos con la meditación del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31. Lázaro, en hebreo Eliezer, es el único caso de una parábola en que se le asigna nombre propio a un personaje. Y esto para algunos ya es sospechoso. ¿Se tomaría del nombre de Lázaro de Betania, que tomó parte en un banquete y cuya resurrección de entre los muertos no logró convencer a los fariseos acerca de la mesianidad de Jesús? Algunos manuscritos asignan nombre al rico, Nínive, Neus, Epulón, este último con mayor fuerza. Todo terrateniente judío era un rentero de Yahvé. Estaban obligados a pagar impuestos a los representantes de Dios, entiéndase, los pobres, para compartir con estos la tierra en forma de limosna. Los perros del amo podían comer los trozos de pan con que aquel limpiaba los platos y que luego arrojaba debajo de la mesa. El pecado del rico consistía en no ver la necesidad del pobre. Los acontecimientos maravillosos, aun la resurrección de los muertos, no salvan automáticamente al hombre. La culpa del que tiene está en oposición a la del que sufre miserablemente y éste pudo haber hecho algo por él. Y esta expresión es importante. Pude haber hecho algo por él. El pobre tiene un nombre propio
Y esto es curioso, es muy curioso. Conocemos los nombres de los ricos, las historias de los ricos y los poderosos de este mundo, y los que mueren de hambre, los pobres. Decimos quizás de manera general los pobres de África, los pobres de Asia, los pobres de América Latina, pero no les damos nombre, ni conocemos su historia. En cambio, Dios conoce la historia humilde, bondadosa y dolorosa de cada pobre. El rico es cualquiera acá. La acumulación de riquezas es injusta, pero es peor cuando al lado ni siquiera hay para las migajas. Como decimos, el rico es un rico sin nombre, pero este rico también conoce el nombre del pobre. Allí la parábola dice que en el lugar de los tormentos, viendo a Abraham, le dice: manda a Lázaro que toque mi lengua. ¿Sabe quién es? Tu conciencia identifica a aquella persona de la que te has alejado y que tú pudiste haber hecho algo por ella. Una abuela a quien ya no ves y que te necesita aunque sea para verte. Una madre o un padre que solamente los ves el día del padre y de la madre. Hay un abismo que se va creando, una distancia que después va a ser irreversible. Incluso tu esposa, vives bajo el mismo techo, duermen en la misma cama, pero hay un abismo espiritual entre tú y ella, o entre tú y él. Un abismo con tus hijos, un abismo con tus vecinos. Los identificas, conoces sus nombres y no los quieres favorecer, ni psicológica, ni moral, ni económicamente, ni por alguna otra razón. El abismo puede cambiarse en el presente, porque estos abismos son creados por nosotros. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.